Gustavo, gracias. Tengan todos muy buenas noches. Bueno, las damas primeros dicen, ¿no? Así que voy a dejar que Marta se presente. Buenas noches, mi nombre es Marta de Martini y tenemos, nuestra familia tiene somos 5 en total. Bueno, ahora somos 6, ¿no? Porque tenemos 3 hijas mujeres y la mayor está casada, Ailén, con Roberto Espinosa, él es ecuatoriano. Y después tenemos a Camila, nuestra segunda hija, y la tercera, la ecuatoriana Dafne. Bueno, yo la libero, Marta, ya, ¿sí? Gracias, mi amor. Bueno, mi nombre es Pablo Martini y como Marta decía recién, hace 20 años, casi 20 años que estamos sirviendo al Señor en Ecuador, radicados en Quito, pero en verdad Dios ha abierto puertas para influenciar diferentes puntos del país. Traje un pequeño video que creo que está listo para que puedan ver un extracto muy cortito de algo de lo que Dios está haciendo allí en Ecuador, un video de 8 minutos, así que va a hablar mejor que mis palabras, ¿sí? Tomas de diferentes lugares de Ecuador. Sí, Ecuador tiene costa, tiene sierra y tiene la parte del oriente o la parte de la selva. Y tiene una parte de islas también, quizás la parte más conocida es Galápagos. Y es un país que tiene mucha variedad de culturas y de razas que viven en un país tan chiquitito. Ecuador entra dentro de Buenos Aires, pero tiene muchas razas diferentes, con idiomas diferentes o dialectos diferentes también. Nuestra familia, como Marta les decía, Ailén y Roberto, ya con su propia familia, Camila, de 21 años, y Dafne, de 15 años. Eso es una pequeña parte del instituto que tenemos en Quito, donde estamos trabajando con jóvenes de diferentes lugares del país y algunos de países vecinos también. Dios trabajó mucho en mi vida. Desafíos. Pude conocer más a Dios. Aprendí a tener paciencia. Aprendí a perdonar y a valorar lo que Dios ha hecho en mi vida. Aprendí a depender de Dios. Para mayor mi carácter, obedecer la voz de Dios. Son chicos de la selva y chicas, algunos de ellos. Otros son de la ciudad. Y están ahí por un lapso de 4 años estudiando la palabra de Dios. Esa es la parte de las oficinas del instituto, pero Dios nos ha dado una instalación grande que continúa hacia Hoy abajo. en día, gracias a Dios, contamos con materiales didácticos, visuales, escritos, interactivos, multimedia, que pueden ayudarnos a esto que decíamos recién, a poder pensar en lo eterno. Un poco viendo esta necesidad real es que surgió en mí la idea de poder hacer un aporte y poder ofrecer, poner en la mano del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, un material que nos sirva para hacer una pausa en la vida, y justamente de ahí surgió el nombre del devocional, Una pausa en tu vida. ¿Cómo se forma? Bueno, te lo dije recién, se forma viendo la necesidad, primero desde mi propia experiencia, creo que de tu experiencia también, de hacer estas pausas de reflexión. ¿Y qué es lo que vas a encontrar en este libro pequeño, de bolsillo, económico, Una pausa en tu vida? Bueno, vas a encontrar reflexiones de vida, una para cada día del año, que te van a ayudar a pensar.
Bueno, este es un ministerio que ya tiene casi 10 años. ¿Sí? Ahí están las fotos de cada uno de los libros que fueron saliendo desde el año 2008. Y también, como dice ahí, está siendo presentado en programas de radio, televisión, internet. Y esa es la parte de la selva amazónica. Esa foto que recién veían era la selva vista desde la avioneta antes de entrar. Es el único medio que hay para ingresar a la selva. Y bueno, la vida en la selva es muy, muy, muy diferente a la vida en la ciudad. Ahí está Marta con una niña. Ahí se está dando clases bíblicas. Esas son las carpas que instalamos cuando entramos con la familia. El río que sirve de bautismo, ahí estábamos haciendo un bautismo en el río. Y bueno, hay una gran necesidad en ese lugar de hombres y mujeres con llamado a servir al Señor. Hay muchos testimonios. Eso ya es la ciudad, ¿sí? Ministerio de, yo le llamo a veces itinerante, ¿no? De la enseñanza itinerante, viajando por iglesias, por diferentes lugares y puntos del país, con la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Son muchas las oportunidades de viajar, pero poco el tiempo. Y quisimos traerte algo, muy poquitito. Después, si te interesa, podemos darte más datos, contactos para que puedas ver más fotos. Pero algunos motivos de oración: fortaleza y salud, protección en cada viaje. Un mes atrás se cayó una avioneta cuando estaba despegando de la selva, quedó totalmente destruida. Gracias a Dios, los que estaban ahí se salvaron, aunque con lesiones graves. Sustentar a un matrimonio que sirva a tiempo completo en la selva, ayudar con la impresión de los devocionales. Cada año es un desafío grande conseguir el capital para imprimir estos libros. Y quiero dejarte en forma especial lo primero que está ahí arriba. Dice: apadrinar a un alumno del IBM con sus cuotas mensuales. El Instituto Bíblico se mantiene económicamente principalmente por las cuotas de los alumnos que se les cobra, porque los alumnos viven ahí, comen ahí, duermen ahí, estudian durante todo un año. Y es una cuota muy baja que se les cobra, $100, $130 por mes. Al cambio de aquí podemos decir 2.000 pesos. Pero para los chicos de la selva es un problema el conseguir el dinero cada mes para su cuota. Porque en la selva no hay dinero, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay la caza y la pesca y nada más. Se arreglan con lo que tienen ahí, les alcanza y les sobra para vivir. Cuando los chicos quieren venir a estudiar al Instituto Bíblico, ya es un desafío grande juntar para su pasaje en avioneta, que a veces sale más de $100 el pasaje porque es caro. Y bueno, llegan al instituto. A veces me gustaría algún año, voy a ver si lo hago el próximo año, de tomar fotos para que veas cómo llegan. ¿Sí? Llegan con sus ropas de la selva, son ropas muy elementales, gastadas, con una mochilita con 2 o 3 cositas adentro, con una cara de susto impresionante, porque muchos de ellos primera vez que salen a la civilización. Y luego tienen el desafío de estudiar. Estudiar para ellos en verdad es un desafío que lo pueden alcanzar porque tienen mentes tan frescas, pero sí es un desafío grande conseguir el dinero para sus cuotas cada mes. Nosotros no podemos hacer excepciones. A veces conseguimos ofrendas para algunos, les damos oportunidad que trabajen, pero siempre hay una deuda que se les va acumulando y es un problema para ellos. Lo que estamos haciendo es buscar padrinos en diferentes lugares del mundo que quieran interesarse en poder sostener económicamente a un alumno o a una alumna de la selva. Tal vez un desafío como iglesia que te dejo, un desafío como familia o como grupos que se junten. Tal vez decís, bueno, yo no tengo 1.500 o 1.700 pesos por mes, pero sí entre 2 o 3 lo podemos juntar. Y queremos contactarte a vos, contactarte con el alumno y que durante los 3-4 años vos seas su padrino, que él pueda escribirte cartas, puedan intercambiar fotos.
no solamente es una ayuda económica, sino que es una ayuda también emocional para ellos. Porque los chicos que salen de la selva tienen muchas carencias y tienen muchas carencias afectivas. El concepto de familia, el concepto de afecto familiar en la selva es muy diluido. Ellos lo asimilan a su manera, a nosotros nos cuesta entenderlo, pero ellos no tienen el concepto de la contención familiar como tenemos nosotros. Ya el solo hecho de vivir, ustedes vieron ahí una de las casas, ¿no? Que es un techo y a veces ni siquiera paredes tiene. Entonces no está esa identidad familiar. Toda la comunidad es toda una familia ahí. Entonces muchas veces los chicos también necesitan que alguien les escriba, les llame, se interese por ellos. Y a veces no lo tienen de su propia gente en la selva, pero tal vez lo pueden tener de otro lugar. Si Dios está tocando tu corazón, yo te dejo este desafío, ¿sí? De poder estar aportando para que un joven de la selva se entrene durante 4 años a un lugar que quizás vos nunca vas a llegar, pero podés hacer que otro llegue, se capacite en el instituto, luego vuelva a su tribu y pueda predicar el evangelio de una forma efectiva. Así que fue lindo en este tiempo, algunas iglesias que se han interesado. Y te dejo este desafío, ahí dejé en la entrada tarjetas de oración, los contactos, algunos más tengo yo, si querés, después te puedo mandar más información por mail, pero podés ser parte y podés dar una mano para que la obra en la selva, casi 40 comunidades que estamos visitando, nosotros, el equipo misionero nuestro, está más dedicado a la parte del instituto en Quito, pero hay otro grupo de misioneros que entra todos los lunes y sale todos los viernes. Es increíble la labor que ellos hacen en la selva. Chicos solteros, solteras o matrimonios jóvenes. Se necesitan más. Si vos estás orando por un lugar, contactate con nosotros, anda a conocer, estás invitado, estás invitada. Como el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros en verdad son pocos. Solamente termino para que te des una idea. Desde nuestra misión nosotros podemos entrar a la misma tribu, en el mejor de los casos, 2 veces en el año y con visitas de no más de 4 o 5 días. Eso es todo lo que podemos aportar. Entonces, los testimonios cristianos que están en la selva crecen a paso lento. Pero bueno, oramos para que Dios en el futuro pueda levantar más hombres y mujeres con el llamado a estar en ese lugar y a poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como el Señor Jesucristo dijo. Bueno, quiero dedicar tiempo a lo más importante, ¿sí? Lo que más me gusta, abrir la palabra de Dios. Y yo terminé mencionándote un poco intencionalmente esta palabra, llamado. Es una palabra que ya ha formado parte de nuestro vocabulario cristiano y debe formar parte, porque forma parte del vocabulario bíblico. Es imposible leer la Biblia y no encontrarse con un Dios que llama y con hombres que han respondido o no al llamado de Dios. Es imposible negar esta realidad. Con Marta hablamos, nosotros hace 20 años que estamos trabajando y en estos últimos años hemos aprendido una gran lección, ¿no? Mira, cuando Dios te llama de un lugar y te mueve a otro lugar, no es tanto porque este lugar te necesita a vos o porque Dios te necesita en este lugar, sino porque vos necesitabas ser movido para que Dios siga realizando en ti su obra. A veces tenemos el concepto del llamado a la obra y decimos, un nuevo matrimonio salió a la obra, y eso a veces confunde un poco porque nos da la idea como que la obra está afuera. Y sí, la obra está afuera, pero también la obra somos nosotros. Yo soy la obra de Dios. Vos sos la obra de Dios. Y todas las cosas que Dios digite, permita o no en tu vida, inclusive estos llamados a diferentes ministerios, a diferentes lugares, al ejercicio de diferentes dones, también son herramientas de Dios para seguir trabajando en tu vida. Y yo escogí este tema para hablar hoy porque yo sé que esta es una iglesia que siempre ha hecho un gran aporte para la obra del Señor, que misioneros han salido de este lugar, que muchos hermanos de este lugar están involucrados en diferentes obras y están
aún escuchando un llamado sin salir de su propia iglesia, que muchos hombres y mujeres de décadas atrás han sentido el llamado de diferentes lugares, quizás hasta de otros continentes, para que hoy esta congregación exista. Y es lindo continuar con esta cadena de lo que es el llamado de la obra de Dios. Yo estoy dictando en el Instituto Bíblico, entre algunas de las materias que estoy dictando todos los meses, la materia de profetas mayores, y es casi un factor común. Cuando vos mirás los llamados de Dios en el Antiguo Testamento e inclusive en el Nuevo Testamento, el lugar secundario que tuvo las capacidades del llamado de la persona que fue llamada, los títulos que pueda tener la persona que fue llamada, la experiencia que pueda tener la persona llamada. Mirando las biografías desde este punto de vista, hay una verdad, hay una realidad que seguramente tal vez vos la escuchaste, y es el hecho de que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados, que es muy diferente. Dios no busca personas capacitadas y dice, bueno, a este lo voy a llamar porque este tiene muchas condiciones. Hay algunas condiciones indispensables que quiero que veamos hoy, pero también hay un gran cúmulo de capacitación que Dios lo hace mientras vas acudiendo al llamado. Y yo te dejo el desafío para que después vos busques. Pero el llamado de Dios es tan diverso. Y vuelvo a repetir, la mayoría de ellos eran personas que yo no hubiese elegido para llamar. Yo no los hubiese elegido. Yo nunca hubiese elegido a un ex asesino y prófugo de la justicia para que sea líder de un pueblo. Pero Dios sí, si no, pregúntale a Moisés. Yo nunca hubiese elegido un hombre de una ciudad pagana, idólatra, de las más paganas que había en ese tiempo, para formar a través de él una línea de la promesa sagrada. Dios sí, si no, preguntáselo a Abraham. Dios nunca hubiese elegido a un profeta rencoroso, desobediente y rebelde y maleducado como Jonás. Dios lo eligió. Dios nunca hubiese elegido hombres de oficio pescador para llevar el evangelio precioso a todas las naciones. Dios sí. Dios nunca hubiese elegido a un asesino de cristianos para irle a predicar a los cristianos. Dios sí, si no, preguntale a Pablo. El llamado de Dios es así. No es como nosotros lo pensamos. Y es ilógico. Fíjate que solamente para comparar dos cosas, ¿no es cierto? Dios prepara a un David en el desierto pastoreando ovejas para que sea rey en un palacio. Y Dios prepara a un Moisés 40 años en un palacio para que pastoree a todo el pueblo de Israel en el desierto. Es como que le decimos, a ver, Señor, acá te equivocaste. No, este va acá y este va acá. Moisés tiene que ser preparado en el desierto para que conduzca a Israel en el desierto. Y David tiene que ser preparado de descendencia real para que gobierne bien. Dios dice, bueno, a vos te parece que es así, pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, ¿por qué te quise hacer esta pequeña introducción? Porque es muy probable que aquí haya muchos de ustedes que, como dije recién, están siendo espectadores del llamado de Dios en muchas personas que Dios levanta en esta congregación. Y eso es lindo, eso es hermoso. Pero yo quiero preguntarte, perdóname, yo tengo una forma de predicar un poquito dura, ¿no? Pero me siento como en casa acá. ¿Hasta cuándo vas a ser espectador? ¿Viste la lista de dicen los héroes de la fe? A mí no me gusta esto de héroes de la fe, porque fueron personas como nosotros, que está ahí en Hebreos, ¿no? Pero después los focos del escenario, de la pasarela, donde desfiló Abel, Gedeón, Moisés, Josué, se enfocan en vos, que estás sentado ahí en el medio del teatro, y te dice, y ahora te toca a ti, despojate de todo peso y del pecado que te asedia y vamos a correr la carrera, es tu turno. No hay espectadores en la iglesia del Señor, queridos hermanos. Y vos decís, no, pero yo no. Mirá, vamos a ver un poquito rápido el llamado de Dios a Ezequiel. Abrí tu Biblia ahí en Ezequiel. Y vamos a ver rapidito algunas condiciones que Dios pide. Y después que terminemos, vos fíjate, si vos tenés alguna de estas condiciones, bueno, tenés que decir, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dice, aconteció en el año 30, estoy leyendo Ezequiel 1:1,
en el mes cuarto a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, estaba profetizando desde Babilonia a Ezequiel a los que estaban cautivos, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Versículo 4, y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y vos podés leer, es la descripción de todo el capítulo 1. Lo que Ezequiel ve es la gloria de Dios. El tema de la gloria de Dios es un tema protagónico acá en todo el libro de Ezequiel. Después, si vos querés tomarte el trabajo de subrayar, vas a ver cuántas veces aparece el concepto de la gloria de Dios. Cuántas veces se repite la palabra de la gloria de Dios. Y ese era el tema principal del cual Ezequiel tenía que hablar. Era el tema principal del cual Ezequiel tenía que hablar. Más de 10 veces en todo el libro Ezequiel habla de la gloria de Dios. Primero dice que lo ve en el templo, después dice que se levantó del templo, después dice que estuvo en el patio del templo, después que se alejó del templo, después que se perdió. Hay todo un tour de la gloria de Dios alejándose del templo por la desobediencia del pueblo de Israel. Y termina el libro de Ezequiel con una alusión al milenio cuando la gloria de Dios regresa. Después búscalo en tu casa. Y Ezequiel iba a ser llamado a hablar, a defender la gloria de Dios. Pero primero, él necesitaba tener su propia visión personal, privada, profunda, transformadora de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de lo que no conocemos. Vos te acordás, ¿no es cierto?, lo que dice aquel discípulo amado Juan, cuando comienza a escribir su evangelio. Juan habla mucho de la gloria de Dios. Y él dice ahí, Juan, en capítulo 1, versículo 1 al 4, lo que vieron nuestros ojos y tocaron nuestras manos y palpamos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Y él dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Y Juan dice, lo que te voy a escribir no me lo contaron a mí, yo lo vi. El primer requisito indispensable que vos tenés para ser parte del llamado del Señor es tener ese contacto personal con Dios, de conocer su gloria. Y aquí encontramos a Ezequiel frente a la persona de Dios. Todo una nube, había ruedas alrededor, había seres vivientes, algo refulgente como bronce, muy pulido, muy brillante. Era la gloria de Dios. Ezequiel nunca se olvidó de ese momento. Y si vos mirás un factor común en los llamados, casi todos tuvieron una experiencia semejante. Acordate de Moisés frente a la zarza. Acordate de Daniel orando en el capítulo 11, también en Babilonia, cómo él tuvo una visión especial de Dios. Acordate de Pablo camino a Damasco, cosas que transformaron su vida. Y un hombre y una mujer que va a impactar su generación y que va a hacer la obra de Dios a la manera de Dios, es alguien que tiene que conocer, tener ese tiempo privado con Dios. Tener tiempo frente a la persona de Dios. Y esos tiempos especiales no se van a dar aquí en un culto, Porque aquí lo que los predicadores hacemos es tirar un baldazo de agua y mojar a todos. Pero Dios quiere alimentarte por goteo. Quiere hacer riego por goteo. Y eso lo va a hacer gota a gota cada mañana en tu tiempo en que te vas a encontrar con Dios. Y quizás no todas las mañanas vas a ver la gloria de Dios, pero van a haber momentos en que Dios va a traspasar tu vida y lo vas a sentir de una forma como nunca lo habías sentido. Tal vez no va a ser en un devocional, tal vez va a ser en una prueba fuerte. Aquellos que han pasado por experiencias fuertes en su vida saben que son esos momentos donde se ve a Dios de una forma especial. Pero no podés salir a hablar de lo que no conoces. Que tu vida esté tocada por diferentes momentos de encuentros con la persona de Dios. Pero luego tenemos a este profeta frente a la palabra de Dios. Dice el capítulo 3, siempre de Ezequiel, sigue la visión, el encuentro de Dios con su profeta, abarca los primeros capítulos del libro. Y dice que Dios le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre,
alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Así que si primero tuvimos a Ezequiel frente a la persona de Dios, ahora lo tenemos frente a la palabra de Dios. En medio de esa visión ve que Dios tiene un rollo en la mano, un rollo. En ese tiempo los libros no eran así, ¿sí? Con tapa y hojas, eran rollos. Algunos comentaristas piensan que en ese rollo estaban tal vez las lamentaciones de Jeremías, no sé. Pero eran palabra de Dios. Dios se la está dando de su propia mano. Y le dice al profeta, come, aliméntate de esto. Y recién después le dice, ve y habla mis palabras. Yo te hablaba de algunos requisitos indispensables para el llamado de Dios. Y este es uno ineludible. Ineludible. Tu tiempo frente a la palabra de Dios. Tu tiempo a solas frente a la palabra de Dios. Ese es tu alimento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Otro profeta al estilo del Nuevo Testamento, Juan, este mismo Juan que recién mencionamos en el Evangelio, está ya octogenario escribiendo el libro de Apocalipsis. Y claro, para un viejito que estaba débil por estar encerrado en Patmos, una isla de 80 kilómetros cuadrados que lo tenían picando piedra todo el día, no estaba bien de salud, no estaba bien tampoco emocionalmente porque estaba solo, aferrado a su Señor, le viene la revelación del Apocalipsis y de repente este anciano empieza a ver en 4D la Tercera Guerra Mundial. Y no era fácil para él lo que estaba viendo, porque él estaba viendo cosas que tal vez ni siquiera nosotros hemos visto todavía, de armamentos, explosiones y unas cosas terribles que él nunca había visto. Y es como que Dios ve que Juan decae, se cansa y le dice, a ver Juan, y ahí en el capítulo 10 de Apocalipsis dice que le da un rollo, le da un librito y le dice, cómete este librito. Y dice que cuando Juan lo comió se afirmó sobre sus pies y tuvo fuerzas para completar la otra mitad del libro que era la peor que le faltaba. Porque Dios está interesado en su siervo más que en su servicio. Dios no es un Dios déspota. A veces tenemos el concepto de que salir a la obra, involucrarnos en la obra es sufrir. Bueno, yo no te voy a decir que no, pero sí te voy a decir que si vos no aceptás el llamado a salir a la obra vas a sufrir más. Eso sí te voy a decir. Pero tranquilo, Dios te cuida. Nosotros hemos visto tanto la mano de Dios en estos 20 años cuidándonos. Porque Dios no es un Dios déspota que dice, bueno, yo quiero que vos salgas de acá y te vayas allá porque ahí te necesito y vos tenés que darle con todo y vos tenés que producir para mí y vos tenés que fundar iglesias y ganar almas y escribir libros y hacer esto y dale y no me importa cómo te sientas, pero yo quiero que vos produzcas para mí. Dios no es así. Dios no es así. Ese es el concepto que tenía en los evangelios el mayordomo equivocado, ¿no? Que escondió el talento. Dice, sé que eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste. ¿De dónde sacó esa versión de Dios? Y claro, cuando vos tenés ese concepto de Dios, vas a esconder tu talento en la arena, pero Dios no es así. Dios está más interesado en el siervo que en su servicio. Tenemos muchos ejemplos de profetas donde Dios primero tuvo que trabajar con el profeta. Estábamos ayer hablando a los jóvenes, a los adolescentes, acerca de Jonás, un profeta que no profetizó prácticamente. Solo 8 palabras que la dijo de mala gana. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue y se sentó debajo de una planta de zapallo y eso fue toda su profecía. Pero Dios trabajó con él porque estaba interesado en el profeta. Tenemos el profeta Habacuc, ni una profecía en todo el libro. Casi no sé si vale decir profeta, porque no profetizó. Bueno, capaz que al final después sí. La historia no está completa, pero en el segmento que cubre el libro, Dios trabajó con el profeta. Porque a Dios le interesaba más el profeta que la profecía. Y Dios trabaja con el obrero, porque a Dios le importa más el obrero que la obra. Y le importa más el siervo que el servicio. Y aquí está trabajando con Ezequiel. Y lo está alimentando con su palabra. Mirá la cantidad de veces que aparece la frase me dijo. Yo creo que lo tengo subrayado acá. Fíjate, capítulo 2, versículo 1, me dijo. Versículo 3, me dijo.
Capítulo 3, versículo 1, me dijo, versículo 3, y me dijo, capítulo 4, y me dijo, capítulo 10, y me dijo, versículo 16, diciendo, versículo 22, y me dijo, constantemente Dios hablándole, transmitiéndole su palabra, porque Él tenía que ir a transmitir la palabra al pueblo, y ningún chef sirve su comida si primero no la probó. Así que si vos querés ir y llevar la palabra de Dios a otras personas, ojo, vos sos el primero que tenés que ser impactado con su palabra. Tercero, capítulo 3, versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Cuando no ponemos el corazón en lo que hacemos, el ministerio se transforma en algo mecánico. Tu corazón tiene que amar a la persona de Dios, tiene que amar a la palabra de Dios, tiene que amar lo que haces. Tenés que poner el corazón en lo que estás haciendo, no hacerlo de forma mecánica. Muchos dicen, no, pero yo tengo mucha experiencia para hacer la obra. Excelente, Dios dice, bueno, muy bien. Pero si lo vas a hacer solamente con forma experiencia o con profesión, es triste decirlo, pero hoy en día hay cierto profesionalismo dentro del ministerio. Y hasta hay títulos, ¿sí? Licenciado en teología, masterado en divinidad, magíster en soteriología. Está bien, yo también estudio en un instituto bíblico. Y yo soy el menos indicado para hablar en contra de esto porque estoy dirigiendo un instituto bíblico. Pero que eso no sea todo para hacer la obra de Dios. Porque si vos tenés la cabeza llena de Biblia y el corazón vacío de amor por las personas, vas a fracasar. Y Dios le dice a Ezequiel, toma en tu corazón mis palabras. Cuarto, y esto me gusta mucho, el mismo capítulo 3, versículo 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ahí tenemos a un profeta que ya había recibido el llamado, que ya había aceptado la comisión, que había visto la gloria de Dios, que había sido impactado por la persona de Dios, que había comido la palabra de Dios y ahora se sentía listo para ir a hacer la obra. Y Dios le dice, no. ¿Vos conocés a quién les vas a predicar? Claro, a mi pueblo cautivo acá en Babilonia. Sí, pero vos recién llegás, porque Ezequiel recién había llegado. Fueron 3 o algunos dicen 4 deportaciones donde diferentes reyes fueron trayendo grupos de Jerusalén a Babilonia. Fueron por secciones. Y en una de ellas llega Ezequiel y Dios lo comisiona y él quiere ir a predicar a los cautivos y Dios le dice, pero ¿vos sabés algo de la cautividad? Vos no sabés ni cómo se escribe. Andá y te vas a sentar con ellos 7 días sin decir una palabra para que veas cómo viven, para que veas lo que comen, para que escuches sus salmos cantados en forma de lamento. Si vos después querés, podés leer el Salmo de los cautivos ahí. Hay varios salmos donde ellos dicen, en los sauces de Babilonia colgábamos nuestras arpas y nuestro corazón gemía pensando en la ciudad de Dios. Quédate ahí, Ezequiel, conocelos, escuchá su queja, escuchá su rencor contra mí, dice Dios, porque están enojados, están desahuciados, han perdido su familia. Vos tenés que conocer a la gente que vas a predicar. Y esto es necesario. Me gusta mucho este tiempo que compartí acá con ustedes porque tuve mucha relación con gente que ama la obra Entre Adictos. Dios nos permitió, junto a Marta, trabajar 11 años en la rehabilitación de jóvenes de las drogas en Buenos Aires. Y vimos cosas terribles. Yo en mi vida me drogué, en mi vida fumé. Pero yo para ir a mi iglesia tenía que pasar por una esquina donde había un montón de chicos drogándose. Todos los viernes, los sábados y los domingos a la noche. Y si yo no quería hacer el camino más largo, tenía que pagar peaje por ahí, porque ellos pedían la monedita, como sabían que eran del barrio, me respetaban, pero yo tenía que pagar peaje. ¿Sí? Y a veces tenía que pasar encima de ellos. Yo los veía ahí. ¿Sí? Tirados, borrachos, drogados.
Y yo después iba y entraba a la iglesia con la Biblia, con una sonrisa evangélica y un traje muy lindo y alababa al Señor y hablaba acerca del amor de Dios. Pero algo dentro mío me decía, no, acá esto no funciona así. Y un día dije, voy a ir. Obviamente no le conté nada a mi papá, si no, no me hubiera dejado ir. Y dije, pero no voy a ir con la Biblia bajo el brazo, ni voy a ir con saco y corbata. Voy a ir sin Biblia y voy a ir como visten ellos. Así que me puse unos chupines, me puse una capucha, me vestí medio oscurito y me fui y me sentí con ellos. Cuando ellos me vieron en la sombra quién eran, no lo podían creer. Le dijo el pastor. Pues eso no fue nada, lo peor es cuando me vieron los demás ancianos sentados en la esquina y fueron, le decían a mi papá. Hasta que se le pudo explicar que no estaba drogándome, bueno. Y yo escuché lo que ellos hablaban, aprendí su lenguaje. Vos sabés que ellos tienen un lenguaje. Y entré. Bueno, Dios hizo cosas muy, muy grandes. A raíz de ese trabajo salió un Adrián Ferrari, salió un Fernando Soriano, medio ahí atravesado en el camino de Mauro Bravo también, cuando lo conocí, cuando él estaba internado. Si Dios te va a llamar a un lugar, vos tenés que conocer a la gente que vas a ir a trabajar. No hace falta que seas como ellos, pero sí tenés que conocerlos, porque ese es un requisito para el llamado. Comprender a la persona a la que voy a hablar. Quinto, capítulo 3, versículo 17. Y aconteció que al cabo, 16, ¿no? Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y después seguí leyendo, porque lo que Dios le dice al profeta, le dice, mira, listo, ya estás, vas a hablar, pero vas a hablar lo que yo te diga. Y si yo te digo que tenés que denunciar su pecado, vas a denunciar su pecado. Y si yo te digo que tenés que hablarle con amor pero fuerte, vas a hablarle fuerte. A mí se me parte el alma escuchando hoy en día muchas predicaciones del Evangelio que ya no hablan del pecado. Y no, porque usted sabe, pastor, si en esta iglesia se habla demasiado del pecado y del infierno y de la cruz, no viene nadie. Entonces no hablemos tanto del pecado. Una vez a un pastor, el anciano de la iglesia que lo había predicado invitar, le hizo esa referencia, ¿no? Me parece que fue muy duro, habló mucho del pecado, no hable tanto del pecado. El pastor le dice, bueno, muy bien, dice, ¿qué tiene aquí en la mesa? Entonces le dice, el salero. Ah, ¿me lo presta? Sí. Entonces fue a la bodega, vació el salero y le puso adentro veneno de ratas. Y trajo y puso el salero ahí en la mesa. Y dijo, bueno, vamos a orar por los alimentos. El anciano le dice, a ver, ¿usted está loco? ¿Usted quiere matar a toda mi familia? Usted puso veneno de rata en el salero. Y el pastor le dice, usted me está pidiendo lo mismo a mí. Me está diciendo que yo le ponga el rótulo de algo buenito cuando es un veneno. El pecado te mata. Vos sabés, ¿no? Hoy en día hay iglesias repletas, miles de miembros. No estoy en contra de las iglesias grandes porque hay iglesias grandes con miles de miembros fruto del trabajo. Pero la mayoría de las iglesias grandes hoy con miles de miembros es porque están predicando un evangelio diferente. Condición indispensable para hacer la obra de Dios es predicar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios va a ofender, y sí, la cruz es ofensiva. El evangelio es ofensivo. Claro que tiene que ser un mensaje de esperanza. Alguien dijo una vez que predicar el evangelio es como alguien que vende alhajas. ¿Y viste qué hace el joyero? Cuando vos le pedís, quiero un anillo para mi esposa, quiero un collar, ¿qué es lo que hace? Pone un manto negro de terciopelo negro y encima de eso pone las joyas, porque parece que reluce mejor sobre el fondo negro, ¿no? Y bueno, vos tenés que hablar del pecado y después mostrar el brillo del evangelio, pero que nunca quitemos de nuestro mensaje la realidad de que el hombre y la mujer se están perdiendo sin Cristo. Predicar con énfasis, advertir como una atalaya. Acá pone el ejemplo de atalaya, después léelo en tu casa. El atalaya era el que estaba en la torre de vigía y miraba y veía cuando venía el ejército enemigo. Y si el atalaya decía al resto de la ciudad, ¿saben qué? Me parece que allá a lo lejos viene un ejército que no conozco, pero tranquilo, no pasa nada, cuando vengan le preguntamos. ¿Qué hacía el atalaya? Ni bien venía el peligro. Tocaba la trompeta, porque era cuestión de vida o muerte. Cuando vos estás predicando el evangelio, estás trabajando con cuestiones de vida o muerte. Sexto, capítulo 3, versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo.
Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. Así que fíjate, qué cosa, ¿no? Pobre Ezequiel. Ahora decía, bueno, ahora sí, Señor. Ahora sí, ya me pasé 7 días acá con ellos, ahora estoy listo para hacer la obra. Entonces Dios le dice, muy bien, ¿estás listo? Sí. Bueno, te encerrás en tu casa y te quedás mudo hasta que yo te diga. Otra vez, Señor. ¿Cuándo voy a empezar a predicar? Cuando yo te diga. Eso dice el versículo 27. Cuando yo te hubiere hablado, abrirás tu boca. Esto es dependencia, hermanos. Esto es dependencia. La obra del Señor no se hace con impulsos, con ganas, con experiencia. Todo eso vale, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Y el ejemplo más claro de esto es de los discípulos después de la ascensión de Cristo. ¿Cuántos días tuvieron que esperar orando sin decirle nada a nadie en Jerusalén? 40 días hasta que descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés y empezó el gran movimiento de la iglesia. Ahora, vos podés imaginarte, ellos vieron a Jesús muerto, remuerto, sepultado, tapado con la piedra, y después le vieron la tumba vacía, el testimonio de las mujeres, Jesús que se les apareció, el hueco en la mano, el hueco en el costado, comió con ellos, caminó con ellos, y después fue ascendido a la gloria, se despidió, le vieron ocultarse en las nubes. ¿Sabe las ganas que tenían de ir a contarle a todo el mundo? No le importaba el peligro de los romanos, no le importaba a los fariseos, los judíos. Dios le dice, no, yo sé que tenés las ganas, la emoción, yo sé que me viste a mí resucitar, yo sé que tenés todas las ganas, pero aguantate hasta que yo te diga 40 días. Y esa es una constante en el ministerio, la dependencia para saber cuándo avanzar y cuándo no avanzar. Si vos querés ser parte de la obra de Dios, tenés que aprender a ir de la mano con los tiempos de Dios. Y lo último, capítulo 3, versículo 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Porque son una casa rebelde. Y tal vez Ezequiel habrá pensado, ¿cómo el que no quiera oír, que no oiga? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de mi ministerio? Ese no es tu problema. Yo me encargo de los frutos. Son una casa rebelde. No te van a escuchar, salvo algunos, la mayoría no. ¿Vas a ir igual, Ezequiel? Sí. Si vos me mandás, sí. La recompensa es del Señor. Eso es lo último que tenés que tener en claro. No esperes recompensas de los hombres. A veces vas a trabajar con personas, vas a invertir en personas y te van a defraudar. Y vos vas a decir, tanto trabajo, tanto tiempo, tanto desvelos, tanta plata, tantas canas que me saqué. Tranquilo, tranquilo, vos vas a hablar igual, porque la recompensa es del Señor. Vos no tenés que filtrar el resultado de la obra a tu manera, porque Dios tiene una manera diferente. Yo vuelvo ahora a la iglesia de donde salí en Lanús, después de 20 años, y yo veo hijos o nietos de padres o abuelos con los cuales yo trabajé cuando esos padres o esos abuelos eran jóvenes, y quizás en su momento no vi ningún fruto, y tal vez no hubo fruto nunca, y tal vez ya murieron, pero de alguna manera esa semilla sembrada dio fruto en la segunda o en la tercera generación. Vos no sabés el alcance que puede tener la obra de Dios. Hasta un vaso de agua dado en mi nombre, dice el Señor, puede tener un efecto eterno y un efecto mundial. Porque somos parte de una obra mundial. Estamos trabajando en la selva del Amazonas. Continuando, nuestra misión es la continuadora de la tarea
de 5 misioneros, jovencitos, que hace más de 50 años sintieron del Señor ir a predicar a la tribu Auca. En ese tiempo, salvajes. Y deberías conocer la historia de ellos, ¿sí? Porque en el intento de llevar el evangelio no sabían mucho más de 10 palabras en idioma guaraní, fueron atravesados por las lanzas y los 5 murieron en una playa del río Curaray, el río donde se bautizó mi última hija, el río Curaray. Y vos decís, uy, fracasó. ¿Existe en la obra de Dios la palabra fracaso? No. Después de varios años, algunas de las mujeres volvieron, especialmente una viuda acompañada por la hermana. Y lo que no se pudo hacer con 5 hombres lo hizo una viuda y una mujer soltera. Y se abrieron al evangelio, era el tiempo de Dios, y la recibieron, y ellas vivieron entre ellos. Y hoy hay 36 comunidades que están recibiendo la palabra de Dios, donde hacemos campamentos, donde llegan los misioneros. Los resultados los maneja el Señor. Nunca pienses de que no hay fruto. Siempre hay fruto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si Dios te habló en esta noche, yo no conozco tu corazón. Tal vez ya sos parte del llamado de Dios, estás activo, activa. Tal vez sos un espectador, pero querés ser parte del llamado de Dios. O tal vez estás aquí por primera vez, viniste como invitado, como invitada, y vos decís, pero ¿cómo? ¿Dios puede llamarme a mí? ¿Dios puede interesarse en mí? Sí. Y te lo demostró en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y mira, déjame decirte que si vos hubieses sido el único habitante del planeta Tierra, Dios igual hubiese mandado a su Hijo a morir por ti. Porque vos necesitas estar en contacto con Él. Y Él lo sabe. Capaz que vos no lo sabías hasta hoy, pero bueno, ahora sí lo sabes. Ahora escuchaste de un Dios que te llama. Hay un himno antiguo que dice, tal como soy, sin más decir, bendito Cristo, vengo a ti. Y tú me llamas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Y yo quiero preguntar en esta noche, si hay alguien que está aquí presente que está sintiendo que Dios le llama a entregar su vida a Él, por primera vez, que estás sintiendo que Dios te llama a abandonar, a dejar una vida que no te conduce a nada y a deslumbrarte con el plan que Dios tiene para vos. Si estás sintiendo que Dios te llama al arrepentimiento de tus pecados, a aceptar el amor de Cristo en la cruz del Calvario, a creer en su nombre. Y ojo que no te hablo de religión, sino de relación. Si hay alguien aquí que está sintiendo en esta noche ese llamado de Dios, yo quiero orar por vos y yo quiero conocerte. Con cada cabeza inclinada, si vos sentiste que Dios te está llamando, yo quiero orar por vos. Podés levantar tu mano ahí donde estás y volver a bajarla. Yo quiero orar por vos. ¿Quién le ha dicho así a Dios en esta noche? Alza tu mano bien alto. ¿Quién le está diciendo al Señor en esta noche? Señor, si tú me llamas, aquí estoy. ¿Hay alguien aquí así? Puedes alzar tu mano ahí donde estás y volver a bajarla. ¿Quién le está diciendo, sí, Señor, aquí está mi vida, la entrego a ti? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más le dice al Señor, Señor, aquí está mi vida o los pedazos de mi vida? Alza tu mano bien alto, quiero orar por vos. Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Quién más? Yo sé que hay más. Y puede ser esta la noche que cambie todo el curso de tu existencia. ¿Hay alguien más aquí que está luchando en su corazón y que quiere decirle, Señor, sálvame,
Señor, sáname, Señor, ayúdame. ¿Hay alguien más? Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que desde el comienzo llamaste a Adán, llamaste a Eva y terminas tu libro llamando: el que quiera oír, que oiga. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo disfrutar de una comida juntos. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes. Bendice tu obra en este lugar, Señor, y que tú sigas levantando hombres y mujeres que acudan a tu llamado con un corazón sincero, consagrado, entregado a ti, conscientes de sus incapacidades y de sus debilidades, pero al mismo tiempo conscientes de tu poder y de tu capacitación sobrenatural. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Ojo, vos sos el primero que tenés que ser impactado con su palabra. Tercero, capítulo 3, versículo 10. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Cuando no ponemos el corazón en lo que hacemos, el ministerio se transforma en algo mecánico. Tu corazón tiene que amar a la persona de Dios, tiene que amar a la palabra de Dios, tiene que amar lo que haces. Tenés que poner el corazón en lo que estás haciendo, no hacerlo de forma mecánica. Muchos dicen: no, pero yo tengo mucha experiencia para hacer la obra. Excelente, Dios dice: bueno, muy bien. Pero si lo vas a hacer solamente con forma experiencia o con profesión, es triste decirlo, pero hoy en día hay cierto profesionalismo dentro del ministerio. Y hasta hay títulos, ¿sí? Licenciado en teología, masterado en divinidad, magíster en soteriología. Está bien, yo también estudio en un instituto bíblico. Y yo soy el menos indicado para hablar en contra de esto porque estoy dirigiendo un instituto bíblico. Pero que eso no sea todo para hacer la obra de Dios. Porque si vos tenés la cabeza llena de Biblia y el corazón vacío de amor por las personas, vas a fracasar. Y Dios le dice a Ezequiel: toma en tu corazón mis palabras. Cuarto, y esto me gusta mucho, el mismo capítulo 3, versículo 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ahí tenemos a un profeta que ya había recibido el llamado, que ya había aceptado la comisión, que había visto la gloria de Dios, que había sido impactado por la persona de Dios, que había comido la palabra de Dios y ahora se sentía listo para ir a hacer la obra. Y Dios le dice: no. ¿Vos conocés a quién les vas a predicar? Claro, a mi pueblo cautivo acá en Babilonia. Sí, pero vos recién llegás, porque Ezequiel recién había llegado. Fueron 3 o algunos dicen 4 deportaciones donde diferentes reyes fueron trayendo grupos de Jerusalén a Babilonia. Fueron por secciones. Y en una de ellas llega Ezequiel y Dios lo comisiona y él quiere ir a predicar a los cautivos. Y Dios le dice: ¿pero vos sabés algo de la cautividad? Vos no sabés ni cómo se escribe. Andá y te vas a sentar con ellos 7 días sin decir una palabra. 10 años. ¿Sí? Ahí están las fotos de cada uno de los libros que fueron saliendo desde el año 2008. Y también, como dice, ahí está siendo presentado en programas de radio, televisión, internet. Y esa es la parte de la selva amazónica. Esa foto que recién veían era la selva vista desde la avioneta antes de entrar. Es el único medio que hay para ingresar a la selva. Y bueno, la vida en la selva es muy diferente a la vida en la ciudad. Ahí está Marta con una niña.
Ahí se está dando clases bíblicas. Esas son las carpas que instalamos cuando entramos con la familia. El río que sirve de bautismo, ahí estábamos haciendo un bautismo en el río. Y bueno, hay una gran necesidad en ese lugar de hombres y mujeres con llamado a servir al Señor. Hay muchos testimonios. Eso ya es la ciudad, ¿sí? Ministerio de, yo le llamo a veces itinerante, ¿no? De la enseñanza itinerante, viajando por iglesias, por diferentes lugares y puntos del país, con la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Son muchas las oportunidades de viajar, pero poco el tiempo. Y quisimos traerte algo, muy poquitito. Después, si te interesa, podemos darte más datos, contactos para que puedas ver más fotos. Pero algunos motivos de oración: fortaleza y salud, protección en cada viaje. Un mes atrás se cayó una avioneta cuando estaba despegando de la selva, quedó totalmente destruida. Gracias a Dios, los que estaban ahí se salvaron, aunque con lesiones graves. Sustentar a un matrimonio que sirva a tiempo completo en la selva, ayudar con la impresión de los devocionales. Cada año es un desafío grande conseguir el capital para imprimir estos libros. Y quiero dejarte en forma especial lo primero que está ahí arriba. Dice: apadrinar a un alumno del IBM con sus cuotas mensuales. El Instituto Bíblico se mantiene económicamente principalmente por las cuotas de los alumnos que se les cobra, porque los alumnos viven ahí, comen ahí, duermen ahí, estudian durante todo un año. Y es una cuota muy baja que se les cobra, $130 por mes. Al cambio de aquí podemos decir 2.000 pesos. Pero para los chicos de la selva es un problema. Algo refulgente como bronce, muy pulido, muy brillante. Era la gloria de Dios. Ezequiel nunca se olvidó de ese momento. Y si vos mirás un factor común en los llamados, casi todos tuvieron una experiencia semejante. Acordate de Moisés frente a la zarza. Acordate de Daniel orando en el capítulo 11, también en Babilonia, cómo él tuvo una visión especial de Dios. Acordate de Pablo camino a Damasco, cosas que transformaron su vida. Y un hombre y una mujer que va a impactar su generación y que va a hacer la obra de Dios a la manera de Dios, es alguien que tiene que conocer, tener ese tiempo privado con Dios. Tener tiempo frente a la persona de Dios. Y esos tiempos especiales no se van a dar aquí en un culto, Porque aquí lo que los predicadores hacemos es tirar un baldazo de agua y mojar a todos. Pero Dios quiere alimentarte por goteo. Quiere hacer riego por goteo. Y eso lo va a hacer gota a gota cada mañana en tu tiempo en que te vas a encontrar con Dios. Y quizás no todas las mañanas vas a ver la gloria de Dios. Pero van a haber momentos en que Dios va a traspasar tu vida. Y lo vas a sentir de una forma como nunca lo habías sentido. Tal vez no va a ser en un devocional, tal vez va a ser en una prueba fuerte. Aquellos que han pasado por experiencias fuertes en su vida saben que son esos momentos donde se ve a Dios de una forma especial. Pero no podés salir a hablar de lo que no conoces. Que tu vida esté tocada por diferentes momentos de encuentros con la persona de Dios. Pero luego tenemos a este profeta frente a la palabra de Dios. Dice el capítulo 3, siempre de Ezequiel, sigue la visión, el encuentro de Dios con su profeta, abarca los primeros capítulos del libro. Y dice que Dios le dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Así que si primero tuvimos a Ezequiel frente a la persona de Dios, ahora lo tenemos frente a la palabra de Dios. En medio de esa visión ve que Dios tiene un rollo en la mano, un rollo.
En ese tiempo los libros no eran así, ¿sí? Con tapa y hojas, eran rollos. Algunos comentaristas piensan que en ese rollo estaban tal vez las lamentaciones de Jeremías, no sé, pero eran palabra de Dios. Dios se la está dando de su propia mano y le dice al profeta: come, aliméntate, allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. Así que fíjate, qué cosa, ¿no? Pobre Ezequiel. Ahora decía, bueno, ahora sí, Señor. Ahora sí, ya me pasé 7 días acá con ellos, ahora estoy listo para hacer la obra. Entonces Dios le dice: muy bien, ¿estás listo? Sí. Bueno, te encerrás en tu casa y te quedás mudo hasta que yo te diga. Otra vez, Señor. ¿Cuándo voy a empezar a predicar? Cuando yo te diga. Eso dice el versículo 27. Cuando yo te hubiere hablado, abrirás tu boca. Esto es dependencia, hermanos. Esto es dependencia. La obra del Señor no se hace con impulsos, con ganas, con experiencia. Todo eso vale, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Y el ejemplo más claro de esto es de los discípulos después de la ascensión de Cristo. ¿Cuántos días tuvieron que esperar orando sin decirle nada a nadie en Jerusalén? 40 días hasta que descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés y empezó el gran movimiento de la iglesia. Ahora, vos podés imaginarte, ellos vieron a Jesús muerto, remuerto, sepultado, tapado con la piedra, y después le vieron la tumba vacía, el testimonio de las mujeres, Jesús que se les apareció, el hueco en la mano, el hueco en el costado, comió con ellos, caminó con ellos, y después fue ascendido a la gloria, se despidió, le vieron ocultarse en las nubes. ¿Sabe las ganas que tenían de ir a contarle a todo el mundo? No le importaba el peligro de los romanos, no le importaba a los fariseos, los judíos. Dios le dice: no, yo sé que tenés las ganas, la emoción, yo sé que me viste a mí resucitar, yo sé que tenés todas las ganas, pero aguantate hasta que yo te diga 40 días. Y esa es una constante en el ministerio, la dependencia para saber cuándo avanzar y cuándo no avanzar. Si vos querés ser parte de la obra de Dios, tenés que aprender a ir de la mano con los tiempos de Dios. Y lo último, capítulo 3, versículo 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, muy diferente a la vida en la ciudad. Ahí está Marta con una niña, ahí se está dando clases bíblicas. Esas son las carpas que instalamos cuando entramos con la familia. El río que sirve de bautismo, ahí estábamos haciendo un bautismo en el río. Y bueno, hay una gran necesidad en ese lugar de hombres y mujeres con llamado a servir al Señor. Hay muchos testimonios. Eso ya es la ciudad, ¿sí? Ministerio de... Yo le llamo a veces itinerante, ¿no? De la enseñanza itinerante, viajando por iglesias, por diferentes lugares y puntos del país, con la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Son muchas las oportunidades de viajar, pero poco el tiempo. Y quisimos traerte algo, muy poquitito. Después, si te interesa, podemos darte más datos, contactos para que puedas ver más fotos. Pero algunos motivos de oración: fortaleza y salud, protección en cada viaje. Un mes atrás se cayó una avioneta cuando estaba despegando de la selva, quedó totalmente destruida. Gracias a Dios, los que estaban ahí se salvaron, aunque con lesiones graves. Sustentar a un matrimonio que sirva a tiempo completo en la selva,
ayudar con la impresión de los devocionales. Cada año es un desafío grande conseguir el capital para imprimir estos libros. Y quiero dejarte en forma especial lo primero que está ahí arriba. Dice: apadrinar a un alumno del IBM con sus cuotas mensuales. El Instituto Bíblico se mantiene económicamente principalmente por las cuotas de los alumnos que se les cobra, porque los alumnos viven ahí, comen ahí, duermen ahí, estudian durante todo un año. Y es una cuota muy baja que se les cobra, $130 por mes. Al cambio de aquí podemos decir 2.000 pesos. Pero para los chicos de la selva es un problema el conseguir el dinero cada mes para su cuota. Porque en la selva no hay dinero, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay la caza y la pesca y nada más. Se arreglan con lo que tienen ahí, les alcanza y les sobra para vivir. Cuando los chicos quieren venir a estudiar al Instituto Bíblico, ya es un desafío grande juntar para su pasaje en avioneta, que a veces sale más de $100 el pasaje porque es caro. Y bueno, llegan al instituto. A veces me gustaría algún año, voy a ver si lo hago el próximo año, de tomar fotos para que veas cómo llegan. ¿Sí? Llegan con lesiones graves. Sustentar a un matrimonio que sirva a tiempo completo en la selva. Ayudar con la impresión de los devocionales. Cada año es un desafío grande conseguir el capital para imprimir estos libros. Y quiero dejarte en forma especial lo primero que está ahí arriba. Dice: apadrinar a un alumno del IBM con sus cuotas mensuales. El Instituto Bíblico se mantiene económicamente principalmente por las cuotas de los alumnos que se les cobra, porque los alumnos viven ahí, comen ahí, duermen ahí, estudian durante todo un año. Y es una cuota muy baja que se les cobra, $130 por mes. Al cambio de aquí podemos decir 2.000 pesos. Pero para los chicos de la selva es un problema el conseguir el dinero cada mes para su cuota. Porque en la selva no hay dinero, no hay trabajo, no hay sueldo, no hay la caza y la pesca y nada más. Se arreglan con lo que tienen ahí, les alcanza y les sobra para vivir. Cuando los chicos quieren venir a estudiar al Instituto Bíblico, ya es un desafío grande juntar para su pasaje en avioneta, que a veces sale más de $100 el pasaje porque es caro. Y bueno, llegan al instituto. A veces me gustaría algún año, voy a ver si lo hago el próximo año, de tomar fotos para que veas cómo llegan. ¿Sí? Llegan con sus ropas de la selva, son ropas muy elementales, gastadas, con una mochilita con 2 o 3 cositas adentro, con una cara de susto impresionante, porque muchos de ellos primera vez que salen a la civilización. Y luego tienen el desafío de estudiar. Estudiar para ellos en verdad es un desafío que lo pueden alcanzar porque tienen mentes tan frescas, pero sí es un desafío grande conseguir el dinero para sus cuotas cada mes. Nosotros no podemos hacer excepciones. A veces conseguimos ofrendas para algunos, les damos oportunidad que trabajen, pero siempre hay una deuda que se les va acumulando y es un problema para ellos. Lo que estamos haciendo es buscar padrinos en diferentes lugares del mundo que quieran interesarse en poder sostener económicamente a un alumno o a una alumna de la selva. Tal vez un desafío como iglesia, que te dejo, un desafío como familia o como grupos que se junten. Tal vez decís, bueno, yo no tengo 1.500 o 1.700 pesos por mes, pero sí entre 2 o 3 lo podemos juntar. Y queremos contactarte a vos, contactarte con el alumno, y que durante los 3-4 años vos seas su padrino, que él pueda escribirte cartas, puedan intercambiar fotos. No solamente es una ayuda económica, sino que es una ayuda también emocional para ellos. Porque el profeta que no profetizó prácticamente, solo 8 palabras que la dijo de mala gana: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue y se sentó debajo de una planta de zapallo y eso fue toda su profecía. Pero Dios trabajó con él porque estaba interesado en el profeta. Tenemos el profeta Habacuc, ni una profecía en todo el libro. Casi no sé si vale decir profeta, porque no profetizó. Bueno, capaz que al final después sí. La historia no está completa, pero en el segmento que cubre el libro, Dios trabajó con el profeta,
porque a Dios le interesaba más el profeta que la profecía. Y Dios trabaja con el obrero, porque a Dios le importa más el obrero que la obra. Y le importa más el siervo que el servicio. Y aquí está trabajando con Ezequiel. Y lo está alimentando con su palabra. Mirá la cantidad de veces que aparece la frase me dijo. Yo creo que lo tengo subrayado acá. Fíjate, capítulo 2, versículo 1, me dijo. Versículo 3, me dijo. Capítulo 3, versículo 1, me dijo. Versículo 3, y me dijo. Capítulo 4, y me dijo. Capítulo 10, y me dijo. Versículo 16, diciendo. Versículo 22, y me dijo. Constantemente Dios hablándole, transmitiéndole su palabra. Porque Él tenía que ir a transmitir la palabra al pueblo. Y ningún chef sirve su comida si primero no la probó. Así que si vos querés ir y llevar la palabra de Dios a otras personas, ojo, vos sos el primero que tenés que ser impactado con su palabra. Tercero, capítulo 3, versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Cuando no ponemos el corazón en lo que hacemos, el ministerio se transforma en algo mecánico. Tu corazón tiene que amar a la persona de Dios, tiene que amar a la palabra de Dios, tiene que amar lo que haces. Tenés que poner el corazón en lo que estás haciendo, no hacerlo de forma mecánica. Muchos dicen, no, pero yo tengo mucha experiencia para hacer la obra. Excelente, Dios dice, bueno, muy bien. Pero si lo vas a hacer solamente con forma experiencia o con profesión, es triste decirlo, pero hoy en día hay cierto profesionalismo dentro del ministerio. Y hasta hay títulos, ¿sí? Licenciado en teología, masterado en divinidad, magíster en soteriología. Está bien, yo también estudio en un instituto bíblico. Y yo soy el menos indicado para hablar en contra de esto porque estoy dirigiendo un instituto bíblico. Pero que eso no sea todo para hacer la obra de Dios. Porque si vos tenés la cabeza llena de 40 días hasta que descendió sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés y empezó el gran movimiento de la iglesia. Ahora, vos podés imaginarte, ellos vieron a Jesús muerto, remuerto, sepultado, tapado con la piedra, y después le vieron la tumba vacía, el testimonio de las mujeres, Jesús que se les apareció, el hueco en la mano, el hueco en el costado, comió con ellos, caminó con ellos, y después fue ascendido a la gloria, se despidió, le vieron ocultarse en las nubes. ¿Sabe las ganas que tenían de ir a contarle a todo el mundo? No le importaba el peligro de los romanos, no le importaba a los fariseos, los judíos. Dios le dice, no, yo sé que tenés las ganas, la emoción, yo sé que me viste a mí resucitar, yo sé que tenés todas las ganas, pero aguantate hasta que yo te diga 40 días. Y esa es una constante en el ministerio, la dependencia para saber cuándo avanzar y cuándo no avanzar. Si vos querés ser parte de la obra de Dios, tenés que aprender a ir de la mano con los tiempos de Dios. Y lo último, capítulo 3, versículo 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Porque son una casa rebelde. Y tal vez Ezequiel habrá pensado, ¿cómo el que no quiera oír, que no oiga? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de mi ministerio? Ese no es tu problema. Yo me encargo de los frutos. Son una casa rebelde. No te van a escuchar, salvo algunos, la mayoría no. ¿Vas a ir igual, Ezequiel? Sí. Si vos me mandás, sí. La recompensa es del Señor. Eso es lo último que tenés que tener en claro. No esperes recompensas de los hombres. A veces vas a trabajar con personas, vas a invertir en personas y te van a defraudar. Y vos vas a decir, tanto trabajo, tanto tiempo, tanto desvelos, tanta plata, tantas canas que me saqué. Tranquilo, vos vas a hablar igual, porque la recompensa es del Señor. Vos no tenés que filtrar el resultado de la obra
a tu manera, porque Dios tiene una manera diferente. Yo vuelvo ahora a la iglesia de donde salí en Lanús, después de 20 años, y yo veo hijos o nietos de padres o abuelos con los cuales yo trabajé cuando esos padres o esos abuelos eran jóvenes, y quizás en su momento no vi ningún fruto, y tal vez no hubo fruto nunca, y tal vez ya murieron, pero de alguna manera esa semilla sembrada, que no quiera oír, no oiga, porque son una casa rebelde. Y tal vez Ezequiel habrá pensado, ¿cómo el que no quiera oír, que no oiga? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de mi ministerio? Ese no es tu problema. Yo me encargo de los frutos. Son una casa rebelde. No te van a escuchar, salvo algunos, la mayoría no. ¿Vas a ir igual, Ezequiel? Sí. Si vos me mandás, sí. La recompensa es del Señor. Eso es lo último que tenés que tener en claro. No esperes recompensas de los hombres. A veces vas a trabajar con personas, vas a invertir en personas y te van a defraudar. Y vos vas a decir, tanto trabajo, tanto tiempo, tanto desvelos, tanta plata, tantas canas que me saqué. Tranquilo, vos vas a hablar igual, porque la recompensa es del Señor. Vos no tenés que filtrar el resultado de la obra a tu manera, porque Dios tiene una manera diferente. Yo vuelvo ahora a la iglesia de donde salí en Lanús, después de 20 años, y yo veo hijos o nietos de padres o abuelos con los cuales yo trabajé cuando esos padres o esos abuelos eran jóvenes, y quizás en su momento no vi ningún fruto, y tal vez no hubo fruto nunca, y tal vez ya murieron, pero de alguna manera esa semilla sembrada dio fruto en la segunda o en la tercera generación. Vos no sabés el alcance que puede tener la obra de Dios. Hasta un vaso de agua dado en mi nombre, dice el Señor, puede tener un efecto eterno y un efecto mundial, porque somos parte de una obra mundial. Estamos trabajando en la selva del Amazonas. Continuando, nuestra misión es la continuadora de la tarea de 5 misioneros, jovencitos, que hace más de 50 años sintieron del Señor ir a predicar a la tribu Auca, en ese tiempo salvajes. Y deberías conocer la historia de ellos, ¿sí? Porque en el intento de llevar el evangelio no sabían mucho más de 10 palabras en idioma guaraní, fueron atravesados por las lanzas y los 5 murieron en una playa del río Curaray, el río donde se bautizó mi última hija, el río Curaray. Y vos decís, uy, fracasó. ¿Existe en la obra de Dios la palabra fracaso? No. Después de varios años, algunas de las mujeres volvieron, especialmente una viuda, acompañada por la hermana. Y lo que no se pudo hacer con 5 hombres, lo hizo una viuda y una mujer soltera. Fueron atravesados por las lanzas y los 5 murieron en una playa del río Curaray, el río donde se bautizó mi última hija, el río Curaray. Y vos decís, uy, fracasó. ¿Existe en la obra de Dios la palabra fracaso? No. Después de varios años, algunas de las mujeres volvieron, especialmente una viuda, acompañada por la hermana. Y lo que no se pudo hacer con 5 hombres, lo hizo una viuda y una mujer soltera. Y se abrieron al evangelio, era el tiempo de Dios, y la recibieron, y ellas vivieron entre ellos. Y hoy hay 36 comunidades que están recibiendo la palabra de Dios, donde hacemos campamentos, donde llegan los misioneros. Los resultados los maneja el Señor. Nunca pienses de que no hay fruto. Siempre hay fruto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si Dios te habló en esta noche, yo no conozco tu corazón, tal vez ya sos parte del llamado de Dios, estás activo, activa. Tal vez sos un espectador, pero querés ser parte del llamado de Dios.
O tal vez estás aquí por primera vez, viniste como invitado, como invitada, y vos decís, pero ¿cómo? ¿Dios puede llamarme a mí? ¿Dios puede interesarse en mí? Sí. Y te lo demostró en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y mira, déjame decirte que si vos hubieses sido el único habitante del planeta Tierra, Dios igual hubiese mandado a su Hijo a morir por ti. Porque vos necesitas estar en contacto con Él. Y Él lo sabe. Capaz que vos no lo sabías hasta hoy, pero bueno, ahora sí lo sabes. Ahora escuchaste de un Dios que te llama. Hay un himno antiguo que dice, tal como soy, sin más decir, bendito Cristo, vengo a ti. Y tú me llamas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Y yo quiero preguntar en esta noche, si hay alguien que está aquí presente que está sintiendo que Dios le llama a entregar su vida a Él. Por primera vez, que estás sintiendo que Dios te llama a abandonar, a dejar una vida que no te conduce a nada y a deslumbrarte con el plan que Dios tiene para vos. Si estás sintiendo que Dios te llama, vas a ver la gloria de Dios. Pero van a haber momentos en que Dios va a traspasar tu vida y lo vas a sentir de una forma como nunca lo habías sentido. Tal vez no va a ser en un devocional, tal vez va a ser en una prueba fuerte. Aquellos que han pasado por experiencias fuertes en su vida saben que son esos momentos donde se ve a Dios de una forma especial. Pero no podés salir a hablar de lo que no conoces. Que tu vida esté tocada por diferentes momentos de encuentros con la persona de Dios. Pero luego tenemos a este profeta frente a la palabra de Dios. Dice el capítulo 3, siempre de Ezequiel, sigue la visión, el encuentro de Dios con su profeta, abarca los primeros capítulos del libro. Y dice que Dios le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Así que si primero tuvimos a Ezequiel frente a la persona de Dios, ahora lo tenemos frente a la palabra de Dios. En medio de esa visión ve que Dios tiene un rollo en la mano, un rollo. En ese tiempo los libros no eran así, ¿sí? Con tapa y hojas, eran rollos. Algunos comentaristas piensan que en ese rollo estaban tal vez las lamentaciones de Jeremías, no sé, pero eran palabra de Dios. Dios se la está dando de su propia mano y le dice al profeta, come, aliméntate de esto. Y recién después le dice, ve y habla mis palabras. Yo te hablaba de algunos requisitos indispensables para el llamado de Dios y este es uno ineludible, ineludible. Tu tiempo frente a la palabra de Dios, tu tiempo a solas frente a la palabra de Dios. Ese es tu alimento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Otro profeta al estilo del Nuevo Testamento, Juan, este mismo Juan que recién mencionamos en el Evangelio, está ya octogenario escribiendo el libro de Apocalipsis. Y claro, para un viejito que estaba débil por estar encerrado en Patmos, una isla de 80 kilómetros cuadrados que lo tenían picando piedra todo el día, no estaba bien de salud, no estaba bien tampoco emocionalmente porque estaba solo, aferrado a su Señor, le viene la revelación del Apocalipsis y de repente este anciano empieza a ver en 4D la Tercera Guerra Mundial. Y no era fácil para él lo que estaba viendo. Llamado. Es una palabra que ya ha formado parte de nuestro vocabulario cristiano y debe formar parte porque forma parte del vocabulario bíblico. Es imposible leer la Biblia y no encontrarse con un Dios que llama y con hombres que han respondido o no al llamado de Dios. Es imposible negar esta realidad. Con Marta hablamos, nosotros hace 20 años que estamos trabajando
Y en estos últimos años hemos aprendido una gran lección, ¿no? Mira, cuando Dios te llama de un lugar y te mueve a otro lugar, no es tanto porque este lugar te necesita a vos o porque Dios te necesita en este lugar, sino porque vos necesitabas ser movido para que Dios siga realizando en ti su obra. A veces tenemos el concepto del llamado a la obra y decimos, un nuevo matrimonio salió a la obra. Y eso a veces confunde un poco porque nos da la idea como que la obra está afuera. Y sí, la obra está afuera, pero también la obra somos nosotros. Yo soy la obra de Dios. Vos sos la obra de Dios. Y todas las cosas que Dios digite, permita o no en tu vida, inclusive estos llamados a diferentes ministerios, a diferentes lugares, al ejercicio de diferentes dones, también son herramientas de Dios para seguir trabajando en tu vida. Y yo escogí este tema para hablar hoy porque yo sé que esta es una iglesia que siempre ha hecho un gran aporte para la obra del Señor, que misioneros han salido de este lugar, que muchos hermanos de este lugar están involucrados en diferentes obras y están aún escuchando un llamado sin salir de su propia iglesia, que muchos hombres y mujeres de décadas atrás han sentido el llamado de diferentes lugares, quizás hasta de otros continentes, para que hoy esta congregación exista. Y es lindo continuar con esta cadena de lo que es el llamado de la obra de Dios. Yo estoy dictando en el Instituto Bíblico, entre algunas de las materias que estoy dictando todos los meses, la materia de profetas mayores, y es casi un factor común. Cuando vos mirás los llamados de Dios en el Antiguo Testamento e inclusive en el Nuevo Testamento, el lugar secundario que tuvo las capacidades del llamado, de la persona que fue llamada, los títulos que pueda tener la persona que fue llamada, la experiencia que pueda tener la persona llamada. Mirando las biografías desde este punto de vista, hay una verdad, hay una realidad que seguramente tal vez vos la escuchaste, y es el hecho de que Dios no